Buenos días compañeros, Dios les bendiga. Hoy nos corresponde el capítulo 3, el Dios que actúa. Hemos notado anteriormente, los hebreos llegaron a su comprensión de Dios mediante sus actos revelatorios. Lo experimentaron en sus vidas y en base a estas experiencias llegaron a la comprensión de su naturaleza. En este capítulo seguiremos tratando de contestar la pregunta: ¿qué fue lo que aprendieron acerca de Dios a partir de sus acciones? Actos de amor. Hace mucho se ha hecho popular decir que el Nuevo Testamento es el libro del amor y el Antiguo Testamento es el libro de la ley. Como en otros tantos dichos, esto simplemente no es cierto. Dios es el mismo en ambos testamentos. La comprensión básica de Dios en el Antiguo Testamento refleja su naturaleza amorosa. Hay una diferencia entre la comprensión israelita del amor de Dios y la que encontramos en el Nuevo Testamento. Hay dos términos básicos que se emplean en el Antiguo Testamento para describir el amor de Dios. Para poder captar una comprensión cabal del amor de Dios revelado ahí, debemos dar cuidadosa atención a ambos términos y la diferencia entre ellos. Amor en la libre elección de Dios. La primera de las dos palabras descriptivas del amor de Dios es ahat, algunas veces transliterada ahat. Este término se usa frecuentemente para describir relaciones humanas y se usa menos para describir el amor de Dios. El uso secular ahat se usa normalmente para describir el amor o el afecto de un superior hacia un inferior. Por ejemplo, el de un rey por sus súbditos. Pocas veces en donde aparece al revés el contexto, parece describir un amor humilde de deber. Nunca se usó para describir el amor de la esposa por el esposo, ni el amor del hijo por el padre. Se usó una vez para describir el amor de una mujer por un hombre, el caso del amor de la hija de Saúl, Mical, por David. Primera de Samuel 18:20. Su uso religioso se usa casi igualmente del amor de Dios por el hombre como del amor del hombre por Dios o por el nombre de Dios. Su significado respecto al amor de Dios, tal vez el mejor lugar para principiar es fijándonos en su contraste con el odio. Como lo dice allí Malaquías 1:2-3. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Pero también vemos allí en Romanos 9:13, como está escrito, a Jacob amé más, a Esaú aborrecí. Nótese que por odio no parece entenderse lo que normalmente nosotros entendemos. Aparentemente alude al rechazo de Esaú por Dios, como se ve en Génesis. Claro que Pablo así lo entendía, ya que el amor es opuesto. Parecería indicar la aceptación de Jacob por Dios. Los ejemplos adicionales de este contraste de ideas parecen demostrar lo atinado de esta conclusión. Ahabat constantemente alude a la idea de elegir aún en sus usos no religiosos. Así, el amor de Dios para con Israel se describe en términos de su elección de Israel.
El amor en la lealtad permanente de Dios. El segundo término básico que se usó en el Antiguo Testamento para describir las acciones amorosas de Dios es Esed. A veces se translitera Chesed. Es uno de los vocablos más difíciles de traducir. No hay un solo término que realmente venga a aproximarse a su profundidad de significado. Ha traducido como longanimidad, misericordia, amor leal, amor tenaz, fidelidad y amor del pacto. Posteriormente, las ideas de misericordia y de longanimidad dentro del Antiguo Testamento parece que nunca se usó fuera del contexto del pacto entre Dios e Israel. Los usos más primitivos dentro del Antiguo Testamento se ocupaba para describir la actitud de fidelidad y lealtad que existía o debía existir entre los pactantes. Las actitudes de misericordia y lealtad caracterizaban los móviles que insistían en no abandonar al pactante infiel. La constancia describía un compromiso fiel al pacto. Siempre se hacía un énfasis sobre la fidelidad determinada y terca de Dios respecto a su entrega al pacto. Constante de este término en relación con el pacto demuestra claramente que su elección no fue ni accidental ni indiscriminada. La misericordia que describe está ligada totalmente a la idea de un compromiso entre los pactantes. El comportamiento esperado de las partes incluye su lealtad a tales compromisos. Así Dios dice: ve y proclama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh Israel apóstata, dice el Señor. No te miraré con enojo porque soy constante en misericordia, dice el Señor. No estaré enojado para siempre. Jeremías 3:12. En cambio, el salmista sabía que este aspecto del carácter de Dios era tan confiable que era capaz de anunciar con gozo: ciertamente la bondad y la misericordia constante me seguirán todos los días de mi vida, y por eso moraré en la casa del Señor durante larguras de días. Salmo 23:6. Este aspecto del amor de Dios que le daba a Israel esperanzas. Dios sería leal, constante y misericordioso hacia aquellos a quienes Él había elegido. Actos de justicia. El cuadro etimológico detrás del vocablo, que significa ser justo, originalmente se leía ser recto, ser firme. Se podía confiar en aquello que era recto o firme. Después llegó a significar adaptarse a aquello que era recto. Base a esto puede verse fácilmente la idea de que el justo era aquel que se adaptaba o se regía conforme a las normas o líneas del comportamiento correctas. La justicia se aplica en el Antiguo Testamento a cosas inanimadas, tales como pesos a vasos de medir. Así a los hebreos se les advertía: no tendrás en tu bolsa 2 clases de pesos, uno grande y el otro pequeño. No tendrás en tu casa 2 clases de medidas, una grande y la otra pequeña. Tendrás un peso completo y justo, una medida completa y justa tendrás, para que tus días se alarguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Porque todos aquellos que hagan tales cosas, todos los que se actúan deshonestamente, son una abominación ante el Señor tu Dios. Deuteronomio 25, 13 al 15. Para el hebreo antiguo, la justicia llegó a significar tanto las demandas de las leyes de Dios como las órdenes que Dios daba a su pueblo de vez en cuando. Tenía que ver con asuntos que regían las relaciones interpersonales, con los ritos en la adoración y con la relación entre el hombre y Dios. La justicia llegó a significar la norma que Dios ponía en el mundo. Él estableció sus reglas, sus expectaciones y sus demandas. Se basan en su naturaleza y no sobre algún capricho. Como tales, eran firmes, rectas e innovables. La gente aprende qué es la justicia por la revelación de Dios.
Esto viene por medio de la palabra escrita y a través de los voceros de su voluntad. La justicia, pues, es el camino de Dios. Un pueblo justo camina en sus sendas. La justicia de Dios se ve claramente en lo que Él hace. Lo mismo debe ser verdad, respeto a su pueblo. Fundamentándose en estos conceptos de la justicia de Dios, como en visto en sus acciones, la descripción de Pablo de la vida de Dios en Jesucristo cobra nuevo significado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Romanos 3, 23 al 26. Actos de juicio. Es muy común que algunos intérpretes bíblicos recalquen solo aquellos pasajes e ideas que concuerdan con sus conceptos preconcebidos. De modo que a aquellos que no quieren creer en la ira o el juicio de Dios se les hace fácil o bien ignorar estas ideas o diluirlas o de algún modo justificarlas. Tales acciones estriban en la creencia de que tales ideas como la ira y el juicio son incompatibles con el concepto de un Dios amoroso. Es muy difícil eliminar la ira del Nuevo Testamento. Se hace imposible hacerlo en el Antiguo Testamento. Cuando uno realmente lee el Antiguo Testamento, en vez de solo pensar sobre él, conceptos de ira y juicio se hallan en tantos libros, son de tantas épocas y están en tantas clases distintas de literatura, que se hace muy obvio que ellos forman parte de la corriente principal de las muchas acciones de Dios. ¿No le sorprende a uno escuchar estas palabras de Nahum? ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hinden las peñas. Nahum 1:6. Escuchar palabras semejantes de Jeremías nos llama la atención aún más. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno a su ira. Tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Jeremías 10:10. Sin embargo, con la multiplicidad de tal evidencia, muchos aún tratan de disimular la ira y el juicio de Dios. La época más primitiva, los judíos, los cristianos y los paganos han procurado decir que tales descripciones son extrañas al amor de Dios, tal y como se revela en el Antiguo Testamento y en Cristo. El pueblo judío había experimentado el amor y la ira de Dios y había descubierto que ambos eran santos. Ambos provenían de Dios. Cualquier cosa proveniente de Dios era buena. Nuestra cultura hace que tales descripciones de Dios nos repugnen. No hay pasión más condenada en la sociedad moderna que el enojo. Ha sido caracterizada como una pasión siniestra y maligna, como una fuerza impía que debe reprimirse en toda circunstancia. Esta actitud no es correcta. El enojo en sí no es impío, pero sus consecuencias pueden llegar a ser malas. El Antiguo Testamento en realidad no distingue las acciones justicieras de Dios, de su ira. No podemos considerar la una sin la otra, puesto que los profetas parecen contemplar el juicio de Dios como brotando de su ira o su enojo. Debemos fijar nuestra atención en este concepto primero. La ira de Dios. Se usan varias palabras en el Antiguo Testamento para describir la ira de Dios. Generalmente son las mismas palabras que nosotros ocupamos para describir la ira. No parecen poseer una fuerza marcadamente diferente de la que se describe las pasiones humanas. En el Antiguo Testamento explícitamente condena tanto el enojo irracional como la pérdida del autocontrol de parte del hombre. A Edom se le denunció ¿por qué?
violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Amós 1:11. El libro de Proverbios nos dice en varios lugares que el enojo produce la discordia. Esta actitud respecto a la ira parece muy ilógico, que los profetas cuyo mensaje principal se centraba en la justicia de Dios, describieran a Dios como teniendo un defecto moral. Parece que nuestro problema es que hemos procurado entender la ira de Dios psicológicamente. Enfoquémosla más bien teológicamente. El Antiguo Testamento nunca consideró al enojo de Dios como algo sin explicación. El enojo divino nunca era una explosión irracional ni espontánea, sino una reacción a la conducta de la gente. Como tal, era pronosticable, sus causas estaban tan bien definidas que podían hacerse advertencias en contra de aquellas cosas que la provocaban. El enojo de Dios nunca era una fuerza explosiva ciega, sino voluntaria y deliberada. El Antiguo Testamento también era consciente de que el enojo divino se relacionaba con la paciencia y la indulgencia divinas. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Salmos 103, 8 al 14. Dios es paciente, longánimo y lento para la ira, pero nunca es indiferente. A Él le interesa lo que nosotros hacemos, así que el perdón divino nunca es indulgente, apático ni indiferente. De modo que el Antiguo Testamento contemplaba el enojo y la ira de Dios como trágicamente necesarios. Eran trágicos porque no era lo que Dios deseaba para su pueblo. Eran necesarios por causa de su rebeldía terca. El enojo divino siempre se veía como el productor de la calamidad humana y el pesar divino nunca era arbitrario, sino era ocasionado por el pecado del hombre. Actos de poder soberano. En un sentido muy real, todas las obras de Dios son actos de poder, pero algunos de sus actos enfocan principalmente su poder más bien que su amor. Su justicia o su juicio son santos de Israel. Están bien seguros del poder soberano del Dios de Israel, nada que va más allá de sus posibilidades. Soberanía en la liberación. El Antiguo Testamento está repleto de registros de actos de poder de Dios, los cuales lo revelan como soberano. En sus actos de liberación y los libros de los profetas anteriores y los de crónicas testifican a esto, pero el registro primordial de su liberación se halla en Éxodo, el cual registra la liberación divina de un grupo de esclavos de Egipto. Debido al arreglo de los libros de la Biblia, usualmente señalamos la creación como la primera evidencia del poder de Dios, pero una lectura cuidadosa del Antiguo Testamento muestra el énfasis principal de Israel respecto al poder de Dios. Se halla en la experiencia del Éxodo. Fuera de Génesis, Job, Isaías y unos pocos salmos, poco se dice acerca del poder creador de Dios. En cambio, en casi todos los libros hay alusiones constantes en su poder liberador. Ellos cantaban de este poder en sus cultos. Salmos 77, versículos del 11 al 20. Mientras cantaban, también reconocían sus propios pecados y sus herencias pecaminosas. Salmo 106, versículos del 6 al 12. Evidentemente, que la fe veterotestamentaria de los actos portentosos divinos
de la liberación jugó un papel grande en el incipiente concepto neotestamentario de la redención. El Dios que había sacado a Israel de Egipto también sacó a su Hijo de la tumba y a su pueblo del pecado. El acto supremo de Dios en el Nuevo Testamento fue el acto de la liberación en el Calvario. Del mismo modo en que Israel recordaba la liberación del Éxodo como la base de su esperanza futura en Dios, así el Nuevo Testamento mira a la cruz para describir tanto lo que Dios había hecho por nosotros en Cristo como lo que haría en un acto final de liberación. Soberanía en la creación. El pueblo de Israel tenía pleno conocimiento en la soberanía de Dios. Aunque no lo conocían por nombre, conocían sus actos en la creación. En el libro de Hechos capítulo 17, versículo 23, Pablo les habla a los del pueblo de Atenas por medio de dioses que ellos conocían. Ellos tenían un texto que decía al Dios no conocido. Así que él predicó acerca de ese Dios del que no conocían su nombre, pero que conocían sus creaciones. Los primeros predicadores citaban a los antiguos escritores por haber conocido a Dios como Redentor. En el acto del Éxodo, su testimonio siempre giraba en torno al poder de Dios en la redención y los actos del poder de Dios. Encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 11, cómo nuestro Dios soberano, a través de su palabra, crea todo lo que podemos contemplar. Y el escritor de Génesis enfatizó en dos cosas. Primero, Dios como el autor de la creación. En Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 2, parte A, pronuncia el nombre de Dios 34 veces. Y en el versículo 2 al versículo 4, parte B, y versículo 25, el nombre de Jehová Dios se menciona 11 veces. Su intención era que no hubiera ninguna duda respecto al origen de la creación. Segundo, el hombre es la cumbre de la creación de Dios. En Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, habla que somos creados a imagen de Dios. Él nos creó para ser administradores de esta tierra, no para ser explotados. Una mayordomía que es dada por Dios. Su acto de poder creador demuestra su soberanía absoluta. Soberanía en el milagro. Los hebreos estaban seguros de que el Dios que les mostraba su poder en los actos de liberación y en la creación, también mostraba su poder en milagros, eventos sobrenaturales y naturales. Veremos tres vocablos que vamos a estudiar. Primero, señal. Palabra común en el Antiguo Testamento. Dios le mostró señal a Moisés y a Noé. El énfasis principal de este término se refiere a la verdad detrás de la señal. En las plagas de Egipto, la señal destaca la soberanía de Dios sobre sus dioses. Segundo, maravilla y prodigios. Eventos extraordinarios. El cántico de Moisés habló de la liberación divina de los israelitas cuando el cruce del Mar Rojo en el Éxodo, capítulo 15, versículo 11. Tercero, milagros, evento extraordinario que dejó atemorizado al que lo percibe. De la misma naturaleza del evento, penetra lo más recóndito de la mente humana y traduce pavor, temor ante el poder de Dios. El significado del evento era lo que le revestía de valor. Primer rasgo. Dios nunca manifestaba su poder para su propio bien, era para mostrar su presencia, cuidado, poder y soberanía. Su milagro siempre sucedía en el tiempo y lugar correcto, tal como lo predijo. El segundo rasgo de los milagros del Antiguo Testamento parece haber involucrado a un intérprete competente. Tenía que haber quien dijese con autoridad: esa es la mano de Dios. El tercer rasgo no señala una verdad mayor que la del evento mismo. Todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento tiene un impacto en el Nuevo Testamento.
Mateo llama la atención al relacionar la liberación de Israel de Egipto con el hecho de que Jesús fuera traído desde allí a Nazaret, y lo encontramos en Mateo capítulo 2, versículo 13. Los conceptos de milagro no son fundamentales para el entendimiento neotestamentario, ya que Jesús nunca hizo un milagro para destacar su poder, sino que había un significado detrás de. Actos a través de la mediación. En el Antiguo Testamento habla de los actos de Dios como por alguna fuerza mediadora o intermediario. Sin embargo, a la vez se describe regularmente como actos de Dios. Todo se desarrolla más en la literatura judía poscanónica, y en el Antiguo Testamento no podemos ignorarlas. Primero, palabra creadora, la palabra de Jehová. Si para el hebreo la palabra del hombre es tan valiosa, ¿cuánto más la palabra de Dios? El relato de Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 2, refleja el poder de la palabra de Dios hablada. Segundo, el Espíritu de Dios, asociada como el viento o el aliento. En Génesis capítulo 1, versículo 2, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En Génesis capítulo 2, versículo 7, probablemente no se quiso decir más que alguien. Entonces Jehová, Dios, sopló en su nariz aliento de vida. También parece que algunos escritores del Antiguo Testamento pensaban en el Espíritu de Dios como un paralelo o idéntico a la mente y voluntad de Dios. Tercero, sabiduría, astucia, práctica de ver la conducta de la vida. En Proverbios capítulo 1, versículo 9, asume una personificación creciente. Grita en las calles su consejo, pero es rechazada. Si se acatara, conduce a la lealtad a Dios, a una vida abundante. Cuarto, el ángel del Señor. Se menciona por primera vez en Génesis 16, versículo 13. Agar se dirige a él como el Señor, al decir, tú eres Dios que ve. Sin embargo, en el llamado a Moisés se le apareció el ángel de Jehová en una zarza de fuego. Éxodo capítulo 3, versículo 2. Pero Dios era el que hablaba. El ángel del Señor se presenta como participando en la naturaleza divina, se identifica muy estrechamente con el Dios de Israel en un sentido muy real, es una extensión del Dios mismo. Ahora han habido intentos por identificar a uno o más de estos mediadores, sea el Hijo, el Espíritu Santo, tal como se ve en el Nuevo Testamento. Pero ha sido difícil, no parece lograr una línea directa de conexión, pero sí parece tener una línea de conexión en el veterotestamentario, en torno a las extensiones de Dios y concepto del Padre, Hijo, Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Necesitamos entender que sin el Nuevo Testamento nunca se habría desarrollado la doctrina de la Trinidad. La Trinidad es la flor de esta raíz veterotestamentaria. A Dios el hombre no lo descubriría solo, ni por su imaginación. A Dios se le encontraba. Ellos experimentaron su amor y justicia. Por medio de estos también conocieron su enojo y juicio, pero pasaron por estas cosas por amor. Israel conoció a Dios como uno que actuaba y visto por lo que decía. Cuando Dios buscó cómo revelarse, mejor nos dio una vida que contemplar, un Redentor que salvó y un Señor que guía.